cuando vives en un sistema socialista como el de España, resulta que te conviertes en un completo imbécil. Gané mucho dinero y también lo perdí. La inversión es un deber, la inversión es felicidad y la inversión es responsabilidad. A mí la liquidez, salvo que necesite comprar algo urgentemente, pues me quema, ¿no? Pero viva la sobreinformación, viva Twitter, viva YouTube, y que cuanta más información haya, mejor. Como juegues a no comerte las bajadas, lo que vas a hacer es perderte las grandes subidas. No se entiende la felicidad sin la libertad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a Gustavo Martínez. Gus, bienvenido. Hola, encantado de estar en tu programa, Carlos, un placer. Fantástico. Vamos a hacer una breve introducción de Gustavo. Gustavo Martínez es licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles, certificado en Gestión Patrimonial por el Instituto de Analistas Financieros, certificado EFPA, European Financial and Planning Advisor, tiene un máster en Value Investing y Teoría del Ciclo por el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid, Manuel Ayau, OMMA, y profesionalmente tiene una larga y prolífica trayectoria, destacando su etapa en Kiron Partner como asesor financiero y de gestión inmobiliaria, en XTB Online Investing como director de ventas para Iberia y para Italia, banquero privado senior y finalmente es profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Además, Gustavo tiene presencia en redes sociales, especialmente en X, el anterior Twitter, como Gustavo Bolsa, y también tiene un canal de Telegram llamado Un Paso por Delante de la Bolsa. Gustavo, ¿es más o menos una buena semblanza? Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Sí, a ver, es una introducción bastante correcta de cuál ha sido mi trayectoria académica y bueno, y en lo profesional pues también, ¿no? Llevo toda la vida de una manera u otra ligada a los mercados financieros, que son mi auténtica pasión, y además con el tiempo pues he evolucionado muchísimo, ¿no? Porque he entendido los mercados financieros para mí desde la única óptica que se pueden entender los mercados financieros, que es desde la óptica de la escuela austriaca, desde el punto de vista liberal. Es decir, para mí el buen gestor o el buen analista o la persona que entiende bien los mercados financieros es aquella que es capaz de fusionar conocimiento sobre escuela austriaca y sobre liberalismo económico y digamos que unirlo, ¿no? Y fusionarlo con el conocimiento que tiene sobre los mercados financieros, sobre el estudio del macroeconómico, sobre el estudio microeconómico y de la empresa. Si eres capaz de casar esos dos conceptos en su concepto más amplio, pues tienes muchísimo recorrido ganado y eres capaz de anticiparte al mercado en muchas ocasiones, ¿no? Así que bueno, esa es un poco mi filosofía, ¿no? Yo soy una persona, ya te digo, Carlos, muy friki de los mercados, no del corto plazo, sino del largo plazo, aunque también es verdad que me gusta la adrenalina, la dopamina del corto plazo, pero soy inversor largoplacista, ¿no? Y hablaremos de ello en la entrevista de hoy. Sí, perfecto. Oye, cuéntanos cómo es un día típico en tu vida, porque yo te noto siempre muy, muy ocupado con un montón de actividad en X. ¿Tienes fines de semana? ¿Te gusta trabajar 24/7? ¿Cómo te organizas? Pues bueno, sí, obviamente soy una persona bastante ocupada, afortunadamente, y además ocupado en lo que me gusta, ¿no? Y lo que me gusta son los mercados, y los que nos dedicamos a los mercados, Carlos, pues estamos 24/7 pegados a los mercados, salvo 2 días que no hay bolsa, que son el día de Año Nuevo y el día de Navidad. El resto siempre estamos de una manera u otra trabajando, ¿no? Y además, como soy una persona que le gusta la polémica, la exposición, le gusta también la docencia, me encanta enseñar a la gente y lo hago de una manera altruista, ¿no? Prácticamente, o de una manera muy barata, ¿no? Pues entonces tengo exposición a redes sociales en X, donde tengo casi 60.000 seguidores, bueno, muy buenos y muy fieles, ¿no? Aunque tengo también trolls, que son necesarios también, pero bueno, el día a día de Gustavo Martínez es un día, pues yo diría que me definiría una persona que le gusta la adrenalina, ¿no? Y por eso soy una persona amante de los mercados. Los mercados son pura adrenalina en el corto plazo y son apasionantes y muy sensatos en el largo plazo. Pues yo soy una persona que profesionalmente se dedica al asesoramiento financiero. Tengo una cartera de clientes bastante potente, amplia, ¿no? Y gestiono patrimonios y, bueno, mi labor es hacer ganar dinero a los demás para que yo pueda ganar dinero también. Y eso pues implica pues tener lo que tú acabas de decir, ¿no? Estar conectado de una manera u otra a los mercados 24/7 y al estudio de las empresas. Bueno, pues eso requiere un seguimiento que muchas veces
si lo sumamos también al seguimiento de las redes sociales, pues prácticamente no tienes vida, ¿no? Y eso es lo que me falta muchas veces, la vida familiar. Te faltan horas en el día. Sí, eso seguro, eso seguro. ¿Cómo fue o cuándo te acercaste a la inversión? ¿Fue por temas familiares, amistades? ¿Empezaste por el ahorro y luego ya diste el paso a invertir? ¿Cómo fue tu camino? Cuéntanos. Bueno, pues yo cuando tenía 24 años empecé a ganar dinero porque trabajaba en el mercado inmobiliario y tuve la suerte y la desgracia de estar en el año 2006, 2007, 2008 y 2009 dedicándome al real estate. Concretamente yo era broker de hipotecas. Entonces tuve la suerte, y digo que tuve la suerte y la desgracia porque yo me comí todo el rally alcista y todo el pinchazo, con Sí, lo sí. cual tuve, digamos que tuve un contacto muy directo con lo que es los mercados en su más, digamos, en su estado puro. Es decir, Ujú. viví la burbuja y viví el pinchazo de la burbuja. Y eso bueno, pues me hizo curtirme muchísimo como inversor, ¿no? Porque no es lo mismo que te cuenten cómo es una burbuja que tú la vivas en primera persona. Sí. Bueno, gané mucho dinero y también lo perdí. Y muchos clientes míos también. Y eso, pues bueno, me hizo profundizar, ¿no? Sobre todo diversificar. Yo antes estaba más especializado en el real estate, en el negocio inmobiliario, pero a partir de, yo tengo ahora 46 años, cuando cumplí 30 años, profundicé más en el mundo empresarial y en la bolsa de valores, ¿no? Entonces estudié, con 28 años empecé a estudiar un máster en bolsa y mercados financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles. Ujú. Bueno, es un gran máster y tuve grandes profesores como Álvaro Guzmán de Lázaro, que es el gestor estrella de AZ Valor, Fernando Bernat, Sí. que es el gestor estrella de AZ Valor, bueno, y otra serie de grandes profesionales que a día de hoy han despuntado en el mundo de la inversión. Y bueno, y conocí a Juan Ramón Rayo Hombre. antes de que fuera muy conocido. Yo llevo en contacto con Juan Ramón Rayo más, yo diría que 10 años o más de 10 años. Ujú. Pues como te digo, Juan Ramón tiene 38, pues tenía 28, en aquel entonces era muy poco conocido. Y nada, y entonces empecé a tener contacto con el mundo liberal también y bueno, pues a partir de ahí pues me di cuenta de que en la bolsa se ganaba dinero y que la bolsa no era un casino, ¿no? Cuando empiezas a conocer que realmente la bolsa, si inviertes de una manera racional y sensata, pues ganas dinero. Y tanto que si ganas como que a largo plazo, todo el que lleve invertido 10 años en bolsa, la probabilidad de que pierdas dinero invertido en bolsa 10 años es del 0%. Y eso hay estudios de mercado ya realizados, ¿no? Así que bueno, esta es mi pasión. Yo creo que era algo que yo tenía dentro porque va con mi manera de ser también, invertir de una manera racional y también el mundo loco del corto plazo, pues todo eso me parecía demasiado atractivo, iba con mi manera de ser, el estudio también un poco pues que seas amante del ser humano, a mí me gusta mucho el ser humano, cómo actúa, cómo interactúa, la acción humana de Mises, etcétera, etcétera. Un Ujú. libro que me leí con 30 años también era La acción humana de Mises y me leí, perdona Carlos, me leí la trilogía de Rothbard, pues hombre, que los tengo aquí por cierto, A ver. la trilogía de Rothbard es El hombre, la economía y el Estado y el poder y mercado. Son 3 libros maravillosos que Ujú. bueno, pues del comportamiento del ser humano. Es una extensión más dinámica de la acción humana. Y bueno, entonces me flipó todo aquello. La economía austriaca y todo lo relacionado con el comportamiento del ser humano. Entendí que eso sí tenía sentido, no todo lo que nos venden del socialismo, la inversión de otro tipo, pues de corto plazo y todo eso no lo encontraba, análisis técnico, todo eso yo no lo encontraba demasiado sentido y ahí encontré pues digamos, una manera en cómo yo identificaba mi personalidad, ¿no? Aquello que yo había pensado de una manera autónoma resulta que estaba plasmado ya en los libros y que muchos otros pensadores durante muchos años lo habían pensado antes que yo y además lo habían matizado mucho mejor que yo, ¿no? Y realmente, ¿tú por qué inviertes, Gustavo? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿La famosa independencia financiera, vivir de rentas pasivas? ¿Y qué es para ti la libertad financiera? Bueno, ¿cuál es tu objetivo final con la inversión, más allá de esta adrenalina del corto plazo? Bueno, pues es una pregunta muy pertinente, muy inteligente y muy educativa, ¿no, Carlos, la que haces? Ujú. Bueno, yo descubro la capitalización compuesta y descubro que el Standard Poor's 500 te da un 10% nominal o un 8% real, descontando inflación, después de inflación, y digo, bueno,
joder, un 8% real, una fórmula sencilla de capitalización compuesta, que es el capitalizar exactamente capital inicial por uno más el tipo de interés capitalizado a un espacio temporal elevado al tiempo en base anual, pues resulta que te da una función que es exponencial y logarítmica, como bien acabas de dibujar tú, ¿no? Y esto que te dice, pues que los primeros años obtienes unos rendimientos que son más o menos interesantes, pero a partir del séptimo, octavo año, eso se dispara como la madre que lo parió, ¿no? Y entonces te das cuenta de que todo el mundo puede ser millonario. O sea, es decir, no necesitas tener un talento especial, ni tampoco haber nacido en una familia rica, ni tampoco haber creado un valor excepcional al mercado para ser millonario. Puedes ser millonario si tú eres una persona joven, que ahorras desde joven, te aprendes que la capitalización compuesta existe, es veraz, y dejas que el tiempo capitalice, porque la variable fundamental no es el capital inicial en la fórmula de capitalización compuesta, sino el tiempo, o sea, el espacio temporal. Eso es lo que premia, ¿no? La prima real es el tiempo, el espacio temporal. Entonces, si tú estás 20 años invertido en bolsa a un tipo de interés del 10% de capitalización compuesta, que es lo que te da Estados Unidos a lo largo de su historia, pues lo normal es que te haga rico. Y digo rico porque si, por ejemplo, inviertes 5.000 euros al año, que no es una cantidad exagerada y que yo creo que cualquier persona que tenga un buen sueldo, más o menos, puede apartar 5.000 euros anuales, que son aproximadamente 400 euros al mes, y lo capitaliza al 10% anual en un ETF de Standard & Poor's 500, pues se retira a lo largo de 25 años, se retira con 1,5 millones de euros de ahorro. Eso es ser millonario, más o menos, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, hombre, obviamente como persona racional que soy, pues no solamente me gustaba la búsqueda del valor en las compañías, sino también capitalizar lo compuesta, ¿no? Entonces, ahí es donde yo encuentro que sí, que uno puede ser independientemente financieramente libre, ¿no? Y eso es lo que yo he perseguido y bueno, yo creo que ya lo tengo, ¿no? Pero vamos, uno lo hace porque cree que la libertad es lo más preciado que tiene una persona, ¿no? Y cuando digo libertad es que no tengas la obligación de intercambiar tu fuerza laboral contra otra persona por obligación, sino que tú lo hagas por devoción, porque quieres realmente hacerlo, porque te lo pones como objetivo, etcétera, etcétera. No que dependas de un tercero, ¿no? Eso es la libertad financiera, ser dueño de tu propio tiempo. Yo definiría así la libertad financiera, ¿no? Muy bien, mira, yo llevo 7 años invirtiendo, ya sí que estoy notando la aceleración del interés compuesto que has comentado. ¿Tú en cuántos años más o menos, por tener una referencia, llegaste a sentirte este poder de ser financieramente independiente para que la gente se haga una idea, más o menos? ¿15? A partir no, también depende del capital inicial con el que empieces, pero sin ser una persona que empiezas de cero, a partir del año 12 o 13 empiezas a notar el efecto capital compound en su estado más puro, ¿no? Es decir, hay una regla que es la famosa regla del 71, que bueno, pues con la regla del 71 tú calculas, coges ese 71, que es una constante, dividido entre el número de años, te da la rentabilidad que obtienes. Por ejemplo, 71 entre 10 años, pues, perdón, 71 entre 7,1% te da 10 años, lo que tardas en doblar, ¿no? Entonces, si coges 71 y lo divides entre la rentabilidad nominal de Standard & Poor's 500, que es 10, resulta que doblas en 7,1, ¿no? Sí, 7. Carlos, lo triplicas en 11 o 12. Y ya, exactamente, y cuadruplicas en 14 o 15. Es decir, que a partir del año 12 más o menos uno ya empieza a notar la libertad financiera. Empieza a notar que puede vivir de su capital a futuro, ¿vale? Pero tiene que hacer el ejercicio de los 10 o 12 primeros años, que son los más complicados, Sí. que es ser fiel al capital compound. Pero es que esto no es fácil, Carlos, no es fácil porque uno dice, no, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un coche, no sé qué, empieza a tirar y cuando ya no deja, esto es como hacer dieta. Si tú estás haciendo de lunes a viernes una dieta estricta y llega el jueves o el viernes y te comes una pizza familiar de lo que sea, te has cargado la dieta. Pero el capital compound es lo mismo. Si tú dices, bueno, tengo aquí 100.000 euros, estoy dejando los que capitalicen ponderando por tiempo y por rentabilidad, pero luego resulta que saco 30.000 para comprarme un X1, te has cargado el capital compound. Luego hay que ser fiel, tienes que ahorrar todos los meses una cantidad que te hayas propuesto y cumplirlo. Y a partir de ahí notarás que puedes llegar a ser libre financieramente, que es lo que acabo de definir yo. Eres dueño del tiempo, ¿no? Justo.
Pero es lo que dices, la gente, como es una estrategia aburrida y a muy largo plazo, la gente que buscamos la gratificación inmediata nos dejamos perder. Mira, esta frase, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. ¿Qué es para ti, Gustavo, el dinero y qué papel juega en nuestra vida y hasta qué punto influye en nuestra felicidad y satisfacción? Bueno, el dinero desde el punto de vista austríaco es un medio de intercambio indirecto que nos sirve para adquirir cosas y también para, bueno, para adquirir bienes presentes y para adquirir bienes futuros, ¿no? Ujú. Luego también nos da seguridad, tener liquidez, ¿no? Al margen de todo eso, el dinero lo que tiene que servir es para cubrir tus necesidades primarias. Hay una encuesta en Estados Unidos que mide la curva de la felicidad correlacionada con el dinero bueno, a partir de $100.000 al año, una unidad adicional de dinero no te proporciona una unidad adicional más de felicidad, ¿vale? Es Ujú. decir, hay que saber diferenciar entre la paz y la tranquilidad de tener todas tus necesidades cubiertas con respecto a la dopamina que te da más dinero, ¿no? Y eso es el punto clave, ¿no? Entonces, yo creo que el dinero es fundamental para lo que yo creo que debe cubrir, que son tus necesidades primarias, como por ejemplo tener pues una casa normal, no tener deudas, poder viajar, poder salir a comer con tu mujer, poder darles a tus hijos una calidad de vida adecuada, ¿vale? Todo eso lo puedes cubrir con más o menos una responsabilidad financiera adecuada. Pero Ujú. si luego además a partir de $100.000 pasas de ganar $100.000 a $500.000, pues esas unidades adicionales de dinero no te van a proporcionar más felicidad, porque ya tienes tus necesidades básicas cubiertas. Lo que te van a proporcionar es dopamina. Es decir, Carlos, no hay mucha diferencia en la felicidad de una persona entre conducir un Ferrari a conducir un BMW X3. Ya tienes el coche bueno, la seguridad y tal, y conducir un Ferrari es pura dopamina, que en el momento que te bajas del Ferrari se te ha pasado, ¿no? Es como la droga, ¿no? Es como, pues yo qué sé, cualquier tipo de sustancia, ¿no? Pues te eleva la dopamina y luego te pega el bajón, ¿no? Entonces, la realidad es que para mí la curva de la felicidad, ya a partir de que tienes tus necesidades financieras cubiertas eh, básicas, pues ya no necesitas más, salvo que ser responsable, y lo que acabas de decir tú, Carlos, ser muy constante en el ahorro y en la inversión. Siendo eso, pues conseguirás ser feliz en el futuro. Y al final ser feliz en el futuro pasa por ser independientemente libre, ¿no? Financieramente libre, ¿no? Y para Ujú. eso pues, necesitas tener unos ahorros, a partir de yo estimo de 600.000 euros ya ahorrados, ya puedes ser financieramente libre teniendo tu casa más o menos pagada, ya no dependes de nadie, ya puedes rentabilizar esos ahorros a un 6-7%, pues te pegan unos 40.000 euros de intereses anuales y eso requiere unos 10 o 15 años de esfuerzo curiosos, ¿vale? Es como una oposición. Pero eso sí, hay que hacerlo y es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque de eso va a depender que en el futuro seamos felices y para ser felices hay que ser libres. No se entiende la felicidad sin la libertad. Muy bien. Y con todo esto que cuentas, Gustavo, ¿por qué crees que tan poca gente invierte? ¿Y por qué crees que mucha gente se excusa en que no gana lo suficiente o en que no quieren ser los más ricos del cementerio? ¿Por qué este cortoplacismo? Porque estamos mal educados financieramente y además estamos mal educados desde que somos niños, ¿no? O sea, vivimos en un entorno socialista en el cual creemos que la responsabilidad individual se deriva de un tercero que es el papá Estado, con lo cual no tenemos asumido ni interiorizado que somos dueños de nosotros mismos y que en función del valor que aportemos vamos a tener ese retorno, en función de la inversión que hagamos vamos a tener ese retorno, que no es otra cosa que el capitalismo puro, que es el mejor de los sistemas que hay, que no es otra cosa que lo que acabamos de hablar, ¿no? Es acumular capital para posteriormente capitalizarlo en forma de retorno y eso lo hacemos porque es bueno para el ser humano, porque emprendemos proyectos que entendemos que el ser humano da como buenos y por eso nos lo premia en forma de retorno, ¿no? Entonces, claro, cuando vives en un sistema socialista como el de España, en el cual papá Estado te tiene que garantizar una vivienda, papá Estado te tiene que dar una pensión de jubilación, papá Estado te tiene que dar un seguro mínimo de inserción, papá Estado te tiene que dar un salario mínimo interprofesional, resulta que te conviertes en un completo imbécil, Carlos, en una persona que no tiene voluntad, ni tiene criterios, ni tiene absolutamente nada. Te conviertes en un subnormal, ¿no? Y lo que necesita el Estado son subnormales y los estados socialistas necesitan subnormales. ¿Para qué? Pues para poder perpetuarse en el poder, el sistema, el establishment, ¿no? Cuanto más subnormales tengamos,
más dinero ganamos nosotros, más poder tenemos, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta que tú me dices es, bueno, ¿y por qué eso no pasa? Bueno, pues porque España es una sociedad idiotizada, que está llena, por desgracia, de subnormales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Muy bien, una respuesta muy... Es la que es, Carlos. Se puede contar con otras palabras, se puede decir de una manera más suave, más soft y tal, pero es la que es, ¿no? Entonces, como estamos aquí para generar contenido y también transmitir ese contenido de la manera más verídica posible, pues hay que decirlo, ¿no? España es una sociedad que está llena de subnormales. Y cuando vayamos cambiando eso, pues iremos creciendo. Pero claro, a ver si el grado de subnormalidad que tiene España es tan grande que nos vamos a inflaciones del 150% como pasó en Argentina, ¿no? Ahora no, porque estamos sujetados por el euro, pero es que llega un momento en cual el socialismo explota de una manera que te ponen a un anarcocapitalista en el sillón, como lo han puesto en la Casa Rosada, como lo han puesto en Argentina. Pasas de ser un socialista extremo a ser un liberal extremo, ¿no? Porque dices, esto no funciona, esto es mentira, ¿no? Esto me han vendido la moto mucho tiempo. ¿Pero por qué? Porque hemos estado subnormalizados por el Estado durante mucho tiempo, aducidos, fagocitados por la tontería, el mensaje absurdo del Estado, ¿no? ¿Qué opinas de esta frase? Los impuestos y la inflación son el robo de tu tiempo y el que pasas con tu familia. Bueno, pues que es el 100% cierto, ¿no? El impuesto lo que hace es la expropiación coercitiva de tu propiedad privada y como tú te pasas desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre trabajando íntegramente para el Estado, si tenemos en cuenta todas las cargas de expropiación que nos hace el Estado, porque entre impuestos directos, impuestos indirectos, tasas e inflación, impuesto oculto, pues el Estado nos expropia entre el 60 y el 70% de lo que producimos, porque luego también hay una seguridad social a cargo del empleado y a cargo del empleador, que es el 25% sobre el salario bruto, ¿no? Y eso sale de tu salario, porque es productividad marginal del salario. El empleador dice, este tío me cuesta 50.000 al año. Bien, pues si me produce por encima de 50.000 le contrato, si no, no. Es decir, sale de tu salario. Entonces, lo que estamos viendo es que todo ese tiempo que pasamos trabajando, lo que no lo hacemos, que es un tiempo que estamos empleando en pagar impuestos, pues no lo estamos empleando en ser libres para montar en bici, ser libres para estar con nuestros hijos, ser libres para cultivarnos, ser libres para emprender, etcétera, etcétera. Es decir, no hay más emprendedores en España o en los estados socialistas porque el Estado procura que no tengas libertad suficiente como para emprender. Y eso cómo te lo arrebata vía y expropiación de propiedad privada a través de los impuestos coercitivos que nos imponen. Así que estoy 100% plenamente alineado con esa frase que has dicho, Carlos. ¿Podrías explicar? Porque es verdad que hay mucha gente que no entiende esta presión fiscal que acabas de describir, pero no lo entiende primero porque la seguridad social, lo que paga el empleado, no lo vemos en la nómina como empleados, de hecho no quieren que lo veamos. Y luego Claro. todo el tema de tasas y la inflación, que no está deflactada también en el IRPF, es otro impuesto oculto. ¿Puedes explicarlo un poquito mejor Sí. para que se termine de entender? Sí, mira, la seguridad social que corre a cargo del empleador es un impuesto, vamos a llamarle impuesto, ¿no? Aunque técnicamente no lo sea, pero es una expropiación, ¿no? Es una obligación, ¿no? En la cual la empresa es intermediaria, ¿no? Pero ¿de dónde sale eso? Pues sale de tu producción, ¿no? O sea, tenemos que entender que si yo monto un bar, a mí el camarero me cuesta los 1.500 euros que le pago de salario, más los impuestos que pago, todos los gastos derivados de ese salario, de esos 1.500 que le pago. Entonces, si esa persona gana 20.000 euros al año, yo le pago 20.000 euros al año, además de esos 20.000 euros, tengo que pagar un impuesto sobre seguridad social o la seguridad social a cargo de la empresa, que es un 25% más. O sea, que de esos 20.000 tengo que pagar 5.000 euros más. Pero eso, ¿de dónde sale? Pues de la producción de él, porque a mí como factor de producción lo mido en términos brutos y digo, pues en términos brutos son los 20.000 euros que tengo que darle a él más 5.000 más que me cuesta, son 25.000. Bien, si esta persona, yo hago mis cálculos que pueden ser más o menos aproximados, pero si esta persona no me rinde para que cubra esos 25.000 euros como mínimo, como el salario marginal el coste marginal es mayor que el beneficio marginal, no contrato, ¿vale? Claro. Entonces, por eso aumentar el salario mínimo interprofesional, que es en última instancia aumentar los costes de contratación, produce
desempleo, ¿no? Es porque estás interviniendo en el mercado, en última instancia. Entonces, lo cierto es que el Estado se expropia esa cantidad, más luego los impuestos directos que le cobra el trabajador, más la seguridad social que le cobra el trabajador, pues al final el Estado se lleva un 40% y al trabajador le queda un 60% de todo lo que produce, ¿no? Entonces, el trabajador se piensa que cobra 20.000 euros, pero no cobra 20.000, cobra 20.000 más 5.000 que le está quitando por seguridad social a cargo de la empresa. Entonces, esto es la gran mentira, ¿no? Porque si además luego hay una cosa que dice, no es que este dinero, pues en parte pues, puede ir para tus pensiones, por si te pones malo la baja, etcétera, etcétera. Pero es una gran mentira, porque si tú los 5.000 euros que el Estado te expropia para la pensión, que es el mayor gasto del presupuesto, además es lo que más se tiene en cuenta en la seguridad social, pues el peso que más pondera, ¿no? Pues si resulta que si esos 5.000 euros que el Estado se arraiga la propiedad de ahorrar por ti, que no sabemos por qué lo quiere ahorrar por ti el Estado, pero ellos dicen que tienen que ahorrar por ti, ¿vale? Y como tienen la legitimidad sobre tu libertad, pues pueden hacerlo. Bueno, pues en vez de esa pensión que en teoría vas a cobrar dentro de 30 años, en vez de saber si lo vas a recibir o no, porque al final son derechos de cobro que ejerces sobre el futuro y que puedes no recibirlos y no pasa absolutamente nada porque el Estado te baja la pensión o te alarga el periodo de jubilación para que cobres menos y tú no puedes hacer absolutamente nada. Si tú esos 5.000 euros que el Estado se arraiga el derecho de expropiación sobre ti, los invirtieras en un ETF al Standard & Poor's 500 durante 25 o 30 años, te jubilarías con 1,5 millones de euros. Te jubilas rico, sin embargo te vas a jubilar pobre porque no sabes si lo vas a recibir y además, si palmas antes, no recibes ni un euro de lo que has cotizado, ni siquiera ni puedes recibirlo ninguno de tus herederos, con lo cual es la gran mentira. Y encima es que son insostenibles, porque nace mucha más gente de la que muere, afortunadamente por la evolución que hay, ¿no? Así que fíjate en qué sistema tan mentiroso estamos inmersos, ¿no? Y luego la segunda cuestión que me planteabas, Carlos. El IRPF, ¿por qué no se deflacta? Bueno, el IRPF no se deflacta porque entonces sería tanto como ¿para qué sirve robar si luego se lo vas a devolver al individuo, ¿no? O sea, el IRPF no deflacta porque el propio Estado está generando la inflación para expropiarte ese capital que tienes en forma de moneda fiat, ¿no? ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda como consecuencia de que hay un aumento de la oferta monetaria que no es respondida por la producción. Los billetes que son pasivos financieros que emiten los bancos centrales, se crean porque son activos de intercambio que sirven para intercambiar por medios de producción. Pero si no estás aumentando la producción en la misma proporción, ¿para qué coño estás aumentando la oferta monetaria? Pues te lo voy a decir yo. La estás aumentando porque si tienes una deuda pagadera en moneda fiat, en términos nominales, esa deuda va a seguir siendo la misma en X periodos de tiempo, pero en términos reales cada vez vale menos. ¿Por qué? Porque estás aumentando la oferta monetaria y la unidad marginal del dinero va perdiendo valor, con lo cual, si tú debías 5.000 euros en el año 1, pero con esos 5.000 euros podías comprar una moto, resulta que esos 5.000 euros, cuando los vayas a devolver dentro de 10 años, como consecuencia de la pérdida marginal del poder adquisitivo, ya no debes, sigues debiendo 5.000 euros, pero ya no debes ni una bici en términos reales, ¿no? Y esa es la gran trampa. Entonces, si tú deflactas el tramo del IRPF, que no es otra cosa que adecuar a la inflación lo que el impuesto cobra, pues entonces lo que estarías haciendo directamente es ¿para qué he generado yo inflación? Si al final, en términos reales, al trabajador no le voy a provocar una pérdida del poder adquisitivo. Y si no le provoco una pérdida del poder adquisitivo al trabajador, mi deuda me la tengo que comer yo. Ya no la está pagando el trabajador. Y lo que yo quiero es estafar al trabajador. Lo que yo quiero es que el trabajador, mediante la inflación, que es el impuesto oculto y el impuesto del ignorante, no se dé cuenta de que yo estoy endeudándome más con mis promesas incumplidas, que solamente pueden ser pagaderas con inflación a futuro y empobreciendo a las generaciones futuras, lo pague. Entonces digo, bueno, pues entonces, ¿cómo voy a deflactar el IRPF si lo que quiero es engañar, estafar al trabajador, ¿no? Muy bien, Gus. Vamos a bajar revoluciones hablando un poquito de estrategias de inversión.
Te comento, existen numerosos instrumentos para invertir estrategias. ¿Cuál ha sido tu evolución y qué recomendarías? Bueno, ya has dicho algo de ETFs indexados al Standard Poor's 500, pero ¿qué recomendarías como una estrategia sencilla para aquellas personas que quieren lanzarse a invertir, que son novatas? Bueno, la primera y la mejor de las inversiones, Carlos, es ver programas como el tuyo. O sea, Y, en y te- definitiva, y tener invitados tan claros como tú, Gustavo. bueno, muchas gracias, Carlos. Intento ser honesto, ¿no? Pero sobre todo Ujú, informarse, ¿no, Carlos? Yo creo que eso sí. decía Warren Buffett, ¿no? Que la mejor inversión es la formación en uno mismo. Ujú, Afortunadamente he tenido muchísimas más aciertos que errores a la hora de invertir. ujú. Mi trabajo me ha costado, pero el que más retorno me ha dado ha sido estudiar. O sea, sin lugar a dudas, yo cuando empecé a estudiar el máster en Bolsa y Mercados Financieros, pues yo era un pipiolo que no sabía ni lo que era un cupón de un bono, salvo sabía mucho real estate, pero no tenía ni idea de bolsa. Ujú. Y luego, pues todo lo que aprendí en el máster, más todos los contactos que hice para futuro, etcétera, etcétera, más todo el networking y tal, pues me ha dado un retorno que es bestial, ¿no? Entonces la formación es fundamental, ¿no? Y luego seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando. El mercado es súper dinámico y es como la medicina, tienes que estar muy actualizado. Ujú. Con todo esto que parece obvio, si ya empiezas a tener conocimiento, si no tienes tiempo, porque el tiempo es fundamental a la hora de analizar, una compañía, como mínimo, Carlos, te lleva entre 100 y 150 horas de estudio para poder invertir en una empresa. Y solamente se puede invertir si tú tienes conocimiento de lo que estás haciendo. Es decir, no vale que compres cosas que no entiendes. O sea, para poder invertir bien tienes que conocer una empresa, por ejemplo, el ECNOL, y te la tienes que estudiar, te tienes que descargar las cuentas, te tienes que mirar todas las cuentas, los estados financieros de todos los años, compararlos, ver cómo la empresa ha evolucionado en distintos ciclos económicos, quién la gestiona, si el dueño de la compañía se juega su propio dinero, si además de ser dueño es el máximo accionista, quiénes son los PER, los competidores, todo eso requiere un análisis profundo y la inversión consiste en medir y no en adivinar. Ujú. Es decir, tú tienes que medir para luego poder inferir, medir e inferir. Si tú mides, puedes tener claras cuáles son las conclusiones que puedes sacar con más o menos un margen de error. Porque al final, invertir es apostar a distintos escenarios. Carlos, un escenario muy bueno, un escenario normal, un escenario malo. Un escenario muy bueno es que si Talgo es opada por... si es opada por... Empresa Ay, húngara, que no me no, acuerdo ahora bueno, la mismo. empresa húngara era la que quería oparla, ¿no? Pero si es opada por Criteria, pues resulta que entonces la probabilidad de que la OPA valga 5 es de un 80 o un 90%. O sea, Ujú. opada tal. Si resulta que al final no es opada, ¿cuánto vale Talgo en bolsa? Teniendo en cuenta todos los contratos a plazo que tiene de mantenimiento de trenes, los nuevos trenes que va a fabricar y tal. Pues resulta que me sale un valor de 800 millones de euros en bolsa que por acción vale 5,5. El peor de los escenarios, al cual le asigno un 25%, ¿cuánto vale Talgo? Un 6 euros por acción. En el mejor un 7. ¿Cuánto vale ahora? 5. Margen de seguridad. ¿Hasta cuánto se puede ir? Bueno, pues jugar un poco con las variables, ¿no? Asignar a los distintos escenarios distintas probabilidades. ¿Y eso cómo se consigue? Carlos, midiendo. No puedes hacerlo de otra Ujú. manera que medir y actualizando información, hablando con la compañía, hablando con los insiders, leyendo muchísimo. Decía Warren Buffett y Munger que el 90% del tiempo estaban leyendo. Es que Sí. no, es que leer es filtrar información, es captar información. Y todo el rato necesitas estar actualizando nueva información para que tus conclusiones sean más ricas, ¿no? Entonces, para las personas normales, esto no lo pueden hacer ellas, obviamente. ¿Qué les recomendarías? Para las personas normales Ujú. que la pueden hacer si tienen tiempo, pero como entendemos que la persona normal no tiene tiempo, Carlos, pues lo que le Eso es. recomiendo es, si no quiere buscarse problemas, bueno, puede acudir a un asesor financiero, puede preguntarme a mí, puede preguntar a gente por ahí, pero si no quiere liarse mucho, indexarse. Te compras un ETF del Standard Poor's 500 y además lo digo directamente del Standard Poor's 500, no digo ni el MSCI World, ni digo Europa, ni nada, Standard Poor's 500 Estados Unidos Ujú. y échate a dormir. Échate a dormir que el índice ya es lo suficientemente selectivo como para que tú tengas ganancias a futuro. Y vas a ganar dinero, ¿eh? Vas a ganar dinero en el 100% de los casos. Lo que pasa es que vas a tener que aguantar la volatilidad. Pero bueno, al final la volatilidad es digamos que es la prima por tener la paciencia y los cojones suficientes como para aguantar los vaivenes del mercado, ¿no? Muy Y bien. ahí, así, ¿no, Carlos?
Sí, sí, hay que explicar las cosas como hay que explicarlas. Pero pongamos a alguien de ejemplo que psicológicamente necesita rentas y dice, Gustavo, es que esto del Standard Poor's 500 me pilla muy lejos. Y dice, yo o invierto en inmobiliario para tener alquileres y que me den rentas, o invierto en esto que me dice Carlos que le gusta mucho, que son los dividendos, que son empresas de Estados Unidos, casi todas, que me van dando dividendos. ¿Cuáles son los pros y las contras entre ambas estrategias y cuál te gusta más a ti? ¿Rentas por alquiler de propiedades, aquí en España, pongamos de ejemplo, o dividendos? No, yo me voy claramente a la segunda. A mí no me hables de vivienda, y menos en España, Carlos. O sea, la vivienda es un bien, es un activo real que es muy fácilmente valorable. Es decir, mira, Carlos, si tú te bajas a la calle ahora y preguntas a una señora que te encuentres por ahí, a un chavalín joven y al panadero de frente y tal y cual, ¿cuánto vale el piso que tienes? Supongamos que estás dando una vuelta por el Paseo de la Castellana. Y dices, ¿cuánto vale el piso ese que tiene 100 metros cuadrados, que está al lado del Bernabéu, que es un ático? Y más o menos todos te van a decir, ¿cuántos metros me ha dicho? 100. Pues esto vale entre 700.000 y 1.000.000 de euros. Y te van a clavar el precio objetivo las 4 o 5 personas a las que les preguntes, con un margen de error, pero más o menos te van a decir, bueno, esto yo por menos de tanto no lo vendería. Ahora bájate, ahora a esas mismas personas pregúntale cuánto vale Apple, o pregúntale cuánto vale Talgo, o pregúntale cuánto vale Elecnor. Es que vas a alucinar. Es tan distinto lo que te van a decir. Entonces, ¿dónde está el valor? Pues el valor está en no saber cuánto vale algo. Si tú eres capaz de saber lo que el mercado no sabe o lo que la gran mayoría no sabe, porque es difícil saberlo y porque tiene un trabajo detrás, pues entonces es más probable que tú ganes dinero, ¿no? Por tanto, en mi vivienda yo no veo tan probable ganar ni de coña dinero como lo podrías ganar en cualquier empresa invertido. Dicho esto, ya ahí entramos en el punto número 2. ¿Cómo quieres que se te remunere? ¿Vía flujos de caja o vía apreciación del activo? ¿Qué más da? Claro. O sea, al final, lo importante que es, Carlos, pues que el activo genere flujos de caja. Para que una empresa pague dividendos, lo primero tiene que generar caja. Correcto. Luego, si la empresa tiene una política de que a lo mejor es una empresa más consolidada y ese dividendo pues le gusta pagar un 5% de dividendo a los clientes para que estén contentos, etcétera, etcétera, pues oye, muy bien. Pero si luego además hay otras empresas que les gusta recomprar acciones y remunerar al accionista con esa caja, en lugar de pues comprándose sus propias acciones porque creen en su proyecto, pues fenomenal. O si luego hay otras empresas que además esos dividendos que no pagan al accionista, los son capaces de invertirlos por encima de su coste del capital, por encima de su WACC, pues eso va a generar valor para el accionista. Claro, entonces es bueno que la empresa genere caja al margen de cómo la reparta. Y luego, pues, si quieres invertir, tener tu 6 o 7% anual porque te gusta, porque eres un inversor que inviertes por dividendos, pues muy bien. ¿Por qué no? Siempre y cuando estudies compañías que son generadoras de free cash flow, de caja, y que además esa caja que reparten lo hacen de una manera sana, ¿no? O sea, remuneramos al accionista con un 5 o 6% porque nos sobra mucha caja, porque somos capaces de generarla y porque también entendemos que el accionista nos gusta que tenga un cupón, ¿no? Anual. Es, justo. Sí, me parece que bien. Pero vamos, descarto la número 1. Yo no invertiría en real estate, salvo que tengas mucho dinero y necesites diversificar, y me iría 100% a empresas generadoras de caja, y si reparten dividendo, pues oye, también, ¿por qué no? ¿Qué opinas del Bitcoin o de los criptoactivos? ¿Son inversiones reales? ¿Son humo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo con Bitcoin he tenido un proceso muy largo, ¿no? De amor-odio. Bueno, al principio lo veía como, imagínate, pues siendo un inversor value investing, pues con total rechazo. Luego lo vi con coña, empecé a meterme con los bitcoiners y tal. Me sigo metiendo con ellos, ¿no? Porque muchos creo que no tienen ni idea de lo que es Bitcoin. Y ahora yo lo he aceptado y he comprado algo de Bitcoin porque creo que es he entendido Bitcoin. Me ha costado muchísimo, pero lo he entendido. He entendido que Bitcoin es un activo real que tiene unas propiedades magníficas y cuyo valor se mide por su escasez económica, que no es otra cosa que tener una demanda mayor que la oferta de una manera perpetua, ¿no? Y que además esa ventaja competitiva que tiene de tener limitada la oferta a 21 millones, pues creo que la va a mantener, esa barrera de entrada la va a mantener con el resto de shitcoins que van a competir por desplazar a Bitcoin de ese trono como activo monetario en potencial, como activo refugio en potencial monetización, ¿no?
Y bueno, yo creo que la gran mayoría se van a quedar en el camino. No van a, fíjate que todas las criptodivisas están intentando incorporar nuevos elementos con respecto a lo que ya tiene Bitcoin para desplazar a Bitcoin. Y si cotizan y si valen algo en el mercado, es porque hay parte del mercado que cree que eso puede pasar, ¿no? Sin embargo, Bitcoin es uno de los activos, por no decir el que más se ha revalorizado en los últimos 10 años y más rápidamente lo ha hecho, y eso es porque hay algo ahí. Es obvio que el mercado te está dando señales de que esto tiene mucho valor, ¿no? A futuro. Yo creo en Bitcoin, pero de una manera mucho más pragmática de lo que el 90% o el 80% cree. Yo creo que Bitcoin se va a convertir, puede ser un depósito de valor a futuro y con un riesgo parecido al que va a tener el Nasdaq, y no es sustituto de moneda fiat ni necesita serlo. Bitcoin es un registrador de la propiedad incensurable, ¿no? Eso es. ¿Qué opinas de las políticas ESG? ¿Tú comprarías una empresa porque la siga o no? ¿Para ti es totalmente independiente? Es que me parece una mamarrachada, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Yo soy completamente antipolítica de la ESG. Me parece otra burdería woke del tema del rollo woke y toda esta basura que conmigo no va en absoluto, ¿no? A mí lo que me importa de una empresa es que genere caja. Y aparte que lo de la ESG está muy manipulado también, o sea, que Me ha venido, Gus, esta pregunta no la tenía, pero me ha venido como el Bitcoin, cada vez fabricar los Bitcoins porque está el número limitado, lleva más procesamiento y eso genera huella de carbono, etcétera. Me ha venido esta pregunta a la mente y digo, mira, te la lanzo. No, pero si es que me la suda completamente, Carlos, perdóname la expresión, ¿no? Es que me da igual exactamente la ESG. Es que, de verdad, si una empresa pues es capaz de estar mejor con el medio ambiente, pues mira, si es que los criterios de ESG, los que los ponen muchas veces tienen intereses arbitrarios, ¿sabes? Y además son lobbies, muchas veces quieren penalizar a otras industrias que luego resulta que son mucho mejores para el medio ambiente. Ya se ha demostrado que el uranio no es tan malo, ni las centrales nucleares lo eran, y se han cargado, fíjate, toda la morralla que ha pasado por no tener centrales nucleares en muchos países en Europa, que se lo digan Alemania ahora, con la dependencia tan grave que tienen de los rusos, y han perdido muchísima hegemonía a nivel mundial. Por tanto, a mí lo que me importa de una empresa es que genere caja y que aporte valor añadido al accionista. Eso lo voy a mirar yo como accionista que soy, ¿no? Y lo demás me da exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Y enganchando con esta pregunta, ¿tú tienes alguna restricción de empresas de tabaco, de armas, de bebidas alcohólicas? ¿O para ti tu Sí. criterio es que la empresa sea legal y que genere caja y ya está? Yo solo tengo una restricción, Carlos, y es que la empresa no tenga una deuda excesiva. Lo demás me da exactamente igual. Me da igual si se dedica a la pornografía, si se dedica es que me da exactamente lo mismo. Si una empresa está en el sistema capitalista y está generando valor de una manera legal, obviamente, ilegal ya es discutible o no, porque para mí una empresa que produzca cocaína sería una empresa en la que yo invertiría si hace las cosas bien, o produzca heroína sería una empresa en la que yo invertiría si hace las cosas bien, porque yo soy liberal puro y creo que cada uno tiene la responsabilidad individual de hacer con su vida lo que le dé la gana, siempre y cuando respete las libertades del resto. Es decir, legal porque te obligan, ¿no? Pero te quiero decir que, bueno, legal porque si no te la cierran, ¿no? Y te pueden meter una multa, y entonces yo no invertiría ahí, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa de las compañías no es cómo generan la caja, sino que generen caja y yo entienda el modelo de negocio. Y que no estén excesivamente endeudadas, porque si estás excesivamente endeudado, pierdes lo que hemos hablado al principio, la libertad financiera de poder tomar tus propias decisiones, y además tienes el peor de las cosas. Y es que una empresa que no tiene deuda no puede quebrar. Una empresa que tiene deuda sí puede quebrar. Y entonces el riesgo de default se aumenta con bueno, pues cuanta más deuda tienes y menos independiente eres. Cuanta más deuda tienes en función de tu EBITDA, es decir, de la cantidad de... Que no como se mide aquí en España o en muchos países que dicen, no, deuda sobre PIB. No, sobre PIB no, es sobre venta, sobre flujos de caja que puedes generar, ¿no? Eso. Entonces esa es bueno, un poco no tengo ningún tipo de cliché mental contra Muy eso. bien. Oye, ¿qué opinas del colchón financiero, del fondo de emergencia? ¿Tú crees que es necesario? Y si lo es, ¿cuántos meses? ¿O eres más partidario de que con cierta cantidad de volumen ya invertido es mejor tenerlo todo componiendo
y si necesitas algo de cash, pues vendes lo que consideres oportuno. Bueno, yo creo que el colchón financiero es relativamente importante cubrir los 3 o próximos 4 meses. Yo no tengo nada más que liquidez para 2 meses o 3. Porque a mí la moneda fiat me quema. Es que además yo veo los depósitos, el depósito del banco y es un dinero que, primero, tienes una posición de caja que va en tu contra. Porque no olvidemos que tener un depósito bancario o liquidez en el banco es una posición igual que tener acciones, igual que tener fondos, igual que tener renta fija, lo que sea. Es una posición en liquidez que tiene un coste de oportunidad en forma de inflación, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si la inflación está al 5% no oficial, pues resulta que si tienes 10.000 euros o 100.000 euros en el banco parados en liquidez, tienes una posición negativa, estás corto de dinero por valor de 500 euros mensuales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, tú no lo ves en el banco, pero tú imagínate que vieras todos los meses en el statement, vieras inflación a 31 de diciembre, 31 de enero, inflación, 28 de febrero, inflación, 31 de marzo, inflación, 500 euros, 500. Te darías cuenta de que Sí. efectivamente eso no lo tienes que tener ahí, ¿no? Entonces, a mí la liquidez, salvo que necesite comprar algo urgentemente, pues me quema, ¿no? Y como más o menos lo que tengo yo proyectado para los 2 o 3 próximos meses es el colegio de los hijos, ya sabes, hipoteca, alquileres, lo que tengas ahí, pues eso, pues lo tienes cubierto para 2 o 3 meses y el resto invertido, obviamente. Estamos bastante alineados ahí. Oye, ¿qué opinas de la sobreinformación de hoy en día? ¿Crees que es un problema? Sobre todo, la gente compra una empresa, empieza a leer noticias de la empresa, todas son malas, la vende. ¿No crees que estamos en Bueno, la era de la sobreinformación por todos lados? sí, pero Carlos, bravo que la haya, ¿no? Porque antes sí que era jodido. ¿Tú sabes lo difícil que era? Antes es que veías las cotizaciones por el teletexto al día Es siguiente, y, o sea, verdad, es verdad, imagínate, es verdad, es verdad. ahora a golpe de clic te puedes enterar de todo. Ahora el ejercicio, el research, lo tienes que hacer tú mediante el filtrado y en la educación financiera del famoso sesgo de confirmación. Y no por tener una acción solamente ir a ver las noticias bonitas en detrimento de las noticias feas, ¿no? Tienes que verlo todo y tienes que convertirte en un autómata que analiza toda la información que tiene, despejando un poco el criterio emocional. Pero viva la sobreinformación, viva Twitter, viva YouTube, y que cuanta más información haya, mejor. Ahora que cada uno sepa lo que tiene que consumir y cómo tiene que consumirlo, ¿no? Pero Eso sobre todo es. que no haya límites a la información. Y esto de que la información, pues de que hay que penalizarla y tal, ojo con esa información del Estado, o sea, con ese mensaje del Estado de que tal, porque ahí es donde puede haber, bueno, pues ya sabes, empiezan los problemas dictatoriales, ¿no? Y la auténtica ley mordaza, ¿no? Aquí la información es manejada por unos pocos. Ahora mismo ya a golpe de clic en Twitter ya sabes, ya tienes todo lo que necesitas, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Con toda tu experiencia inversora, Gus, ¿qué le dirías al Gustavo de 18 añitos que estaba empezando a estudiar la Esa carrera? gran pregunta, Carlos. Ojalá pudiera, ojalá pudiera. Pues nada, a Gustavo de 18 años le hubiera dado un collejón de la leche. Le hubiera dicho, tío, no te gastes todo el dinero en ropa, en fiesta, este coche de 25.000 euros no lo necesitas. Es que eres igual de feliz con todo, poniéndote como objetivo, igual que te has sacado una carrera, poniéndote como objetivo, ahorrar un 15% o un 20% todos los meses e invertirlo. Porque eso le hubiera dado al Gustavo de hoy muchísima más libertad para poder emprender y más, en consecuencia, más felicidad. Y como esa libertad hemos asociado felicidad a libertad, más tiempo para pasar con mis hijos, que ya no, yo no estoy nada de tiempo con mis hijos, Carlos. De lunes a viernes no les veo, pero porque estoy trabajando. Pero si yo a ese Gustavo de hace tal 18 años o 20 años que empezaba a ganar algunos euros importantes, no se lo hubiera gastado todo en ropita de marca, no sé qué, la moto, el coche, la fiesta y esto, y le hubiera dicho a alguien, tío, ahorra e invierte al menos un 10 o un 15%, que vas a ser igual de feliz sin tener todo inmediatamente esa cultura del lo quiero todo ahora, esa cultura de la Sí. inmensa preferencia temporal, ¿no? Haberla educado un poco, pues joder, pues hubiera tenido que trabajar menos horas ahora, hubiera tenido más libertad financiera, hubiera sido más feliz, ¿no? Qué bueno. Me interesa mucho cuál es tu opinión sobre esta pregunta que es pura dividendera. Bueno, existen dos tipos de empresas fundamentales. Las vacas lecheras, piensa en Agas, Mafre, tienen un alto dividendo, un alto yield, pero prácticamente no lo pueden subir, incluso en Agas lo ha bajado. Y las típicas americanas de DGI, que el dividendo va creciendo, los beneficios van creciendo, la cotización va creciendo.
¿Por Sí. cuál te decantarías tú? ¿Harías un mix? ¿Empezarías a lo mejor por vacas lecheras cuando empiezas a invertir porque psicológicamente dices, joder, esto funciona? ¿Cómo Bueno, evolucionarías en la no, inversión buena pregunta, Carlos. así? Al final, a ver, yo no soy ortodoxo con la inversión. Yo creo que el inversor inteligente, nunca mejor dicho, ¿no? Que es un Ujú, libro de Benjamin Graham, es aquel que compra aquello que está barato, ¿no? Y al margen de lo que es más improbable es que compres barato algo bueno o muy bueno. Bueno, bueno sí, quiero decir, las empresas de calidad, por supuesto, hay que comprar empresas de calidad. Hay una famosa frase, ¿no? Que decía, es mejor comprar negocios buenos a precios justos que empresas justas a precios muy buenos, ¿no? Entonces, ujú. eso yo lo respeto, ¿vale? Creo que sí, pero no busques rendimientos de un 25% en Apple ni en empresas que todo el mundo las mira, porque no lo vas a encontrar. Esto es un poco el ejemplo que hemos puesto de la vivienda. Cuanto más ojos puestos hay en una empresa, más difíciles encontrar divergencias entre precio y valor. Por tanto, yo a la persona que quiere invertir lo que le recomiendo no es que vaya al growth o al value o vaya a lo que dices a empresas de vacas lecheras o generas o empresas que tienen una política de dividendo creciente, sino que simplemente analicen bien el negocio, si se sienten cómodos con la comprensión lógica de cómo la empresa gana dinero, adelante y analicen bien si la empresa tiene deuda, si comprenden bien cuáles son sus fundamentales, si entienden bien cuál es el concepto, por qué los clientes compran. Pues yo que sé, a mí me gustan empresas como Coca-Cola. Claro, lo que pasa es que Coca-Cola llevo sin verla barata muchos años. Nike, pues ese tipo de negocios me encantan, ¿no? Son negocios que luego hablaremos de este libro, ¿no? Del cual Peter Lynch pues habla mucho, ¿no? Es empresas que seas capaz de conocer, ¿no? Ujú. Y entonces, Gustavo, tú realizas tus propios análisis fundamentales, no tienes terceros que te los proporcionen. ¿También utilizas el análisis técnico de cara al momento de compra o cuál es tu No, proceso no, yo un soy poquito más 100% detallado? no, yo no he usado nunca el análisis técnico. He trabajado mucho con él porque he trabajado en Mm, un broker. He conocido el análisis técnico desde sus inicios, me he leído el Murphy, he trabajado muchísimo con el análisis técnico ujú. porque el análisis técnico es una gran herramienta para hacer ganar dinero al broker de una manera rápida. Tú imagínate, o sea, un tío que no tiene ni idea de lo que es una acción, pues de repente le explicas en 5 minutos una línea de tendencia, un hombro, cabeza, hombro, un doble techo, una pullback a la directriz, un hombro, cabeza, hombro invertido, una cuña. Y el tío se cree que sabe ya, de hostia, aquí voy a ganar dinero, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y lo que estás haciendo es que, claro, provocando que el cliente opere para generar suculentas comisiones para el broker. Yo creo que el análisis técnico, a mí me gusta hablar claro, ¿no, Carlos? Ujú. Al margen de que respeto mucho lo que tengo muy buenos amigos analistas técnicos que a veces cuando les cuento y tal, pues me sueltan. Pero yo creo que el análisis técnico es un poco lo que el alcohol es en los casinos, ¿no? Es la herramienta necesaria para que el cliente opere y por tanto deje buenos rendimientos, ¿no? Dicho esto, hay varios tipos de análisis técnico, el análisis cuantitativo y tal, que pueden tener más sentido, pero a mí dame balances, dame cuentas de resultados, dame cosas que pueda medir y, y no soy de líneas para arriba y para abajo, ¿no? ¿Y los análisis fundamentales los haces todos tú, Gustavo, o te Sí. apoyas también en algún tercero específicamente o No, puntualmente? yo hablo muchísimo con mis amigos y mis compañeros. Aquí al final, tú sabes, las empresas, si te coges todos los fondos españoles, todas comparten más o menos empresas e ideas. O sea, los fondos Sí. value, coges un Ujú. Oros, te coges un Cima, te coges un AZ Valor, te coges un Hanco, te coges bueno, Hanco a lo mejor es más internacional, pero te coges un Bestinver, te coges un Cobas y te das cuenta que todos tienen la misma filosofía y entre ellos se comparten ideas. Oye, pues tú tienes algo, tú también, ¿cómo ves esto? No sé qué. Ah, pues yo creo que sí, yo creo que en esto tienes razón. O Tubacés ha vendido esto, ¿no? Al final. Ah, sí, el ECNOR por Enerfin ha ingresado esto. ¿Tú crees que va a repartir dividendo? Vas un Ujú. poco comentando aquello que es bueno para todo el mundo y el análisis fundamental al final es algo que se basa en el sentido común, ¿no? Así que no tiene nada que ver con la brujería ni con... Tiene No, que ver con cosas que puedes medir y al final aplicar mucho la sensatez, ¿no? muy bien. ¿Qué opinas de la importancia que tiene la psicología en la inversión? Hemos hablado un poquito antes de constancia, ve metiendo, creo que eran 400 euros todos los meses para llegar a tu millón y medio,
Pero ¿qué opinas de la psicología? Por ejemplo, en el COVID, cuando cayó todo, yo tuve compañeros invertidos en fondos que tuvieron mucho miedo y lo vendieron y yo no me lo podía creer, pero lo vendieron. Entonces, ¿qué Sí, sí. importancia le das a ser capaz de capear la volatilidad? Pues es fundamental, ¿no? Y esto se engloba dentro del criterio de educación financiero, el Mm, behavioral finance, ¿no? Comportamiento financiero. Y es muy importante educarlo bien, porque aunque seas un inversor experimentado, es muy fácil, sabes perfectamente que cuando los mercados caen son momentos para comprar. La volatilidad, repito, es la prima que se paga por estar invertido a largo plazo. La prima que recibes por estar invertido a largo plazo. Tienes que ser capaz de aguantar la volatilidad, porque si no eres capaz de aguantar la volatilidad, no vas a tener un retorno de un 10% al año. Eso es obvio, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, pues es jodido aguantar la volatilidad. Y luego sí. el saber comportarte, aguantarlas. Si tú estás seguro de una inversión y el mercado cae, lo que tienes que hacer es comprar más, porque esa inversión se está poniendo más barata y eso es Eso mejor es. para ti. Y luego ser capaz también, que nunca se dice, y yo es uno de los grandes errores que he cometido a lo largo de mi vida de inversores, no ponerte nervioso, no tanto cuando el mercado cae, sino cuando el mercado sube. O sea, yo he cometido errores, Carlos, de ir en una empresa ganando un 50 o un 60% y decir, hostia, ya gana un huevo, y luego esa empresa multiplicar por 4 y yo sabía perfectamente que esa compañía valía 4 o 5 veces más. Pero coño, ¿para qué dejas, si lo sabes? Bueno, te podría poner ejemplos que me dan hasta vergüenza. O sea, empresas que han multiplicado por 20 y yo he doblado y he dicho, aquí corto. Pero si lo estás viendo, ¿para qué te pones nervioso, tío? Porque, o sea, tú que llevas tiempo y tal, porque claro, porque te imaginas que luego va a caer, ay, si ahora cae, que ya lo he ganado, no sé qué, voy a cortar. Eso va contra el análisis fundamental, ¿no? El análisis fundamental Ujú. y el research es, si te conviertes en un robot y aíslas, o un jugador de ajedrez, donde aíslas el sentimiento, aíslalo, aíslalo si se va a cumplir. Si en serio, si al final el mercado es demasiado noble, a largo plazo es muy noble, a corto plazo es completamente ineficiente, porque hay mucho dinero que está en procesos donde no tendría que estar, pero a largo plazo te va a dar la razón. Y es muy fácil encontrar infravalor en el mercado. Pues si ya lo has encontrado y la empresa vale, por ejemplo, Semapa, ahora que la tengo en cartera, ya ha subido un 40%, yo la llevo desde 12, ahora está cotizando 16, la tengo valorada en 30, pues aguanta hasta 27, 28. Ya está, y cuando lleves 20 ganado un 100%, aguanta otros 10, que va a subir, sí va a subir. ¿Eh? Pero eso sí, tienes que tener honestidad con lo que tú has analizado previamente, ¿no? De hecho, hay estudios, esto lo sabrás tú bien, que dicen que si estás invertido, no corres el riesgo de perderte esos días puntuales que la bolsa pega un subidón, porque esto es lo que Sí. ocurre. Muchas veces la bolsa va bajando y ahí sufres mucho, pero hay veces que pega un estirón para arriba y ahí la clave es estar invertido. Si ahí no estás invertido, se pierde todo el interés compuesto. Sí, Yo creo que el por 70, ahí Carlos, el 70% de toda la rentabilidad en bolsa se hace en las 10 mejores sesiones. eso es. Y esas 10 Esa es la mejores clave. sesiones se hacen en el 5% del tiempo. Es decir, si tú quieres estar invertido, o sea, si quieres ganar dinero en bolsa, te vas a tener que comer las bajadas sí o sí. Ujú. Como juegues a no comerte las bajadas, lo que vas a hacer es perderte las grandes subidas. Y si te pierdes las grandes subidas, te vas a perder el 70% del retorno. Ese es el estudio que hay hecho. Pero es que hay más, es que está la cartera de Dios, que le denominan. La cartera de Dios es que si tú tuvieras cada año las mejores inversiones del Standard & Poor's 500, tu cartera como mucho subiría un 35% anual, que tampoco está muy lejos de lo que subes con las bajadas. Te quiero decir que es 3 veces más, pero la cartera de Dios es imposible tenerlas. O sea, la cartera de Dios lo que te dice es que los activos que más se revalorizan los lleves tú en cartera. Los 10 activos que más se revalorizan los lleves siempre en cartera. Pero que te quiero decir que tampoco es tan exagerado el retorno que te da, ¿no? Entonces, siempre hay que estar invertido, siempre, 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 siempre. Y como pretendas jugar al timing, ya no estás invirtiendo, estás dejándote llevar por, bueno, pues por pues sensaciones que se mezclan con otras, que además te contagias del corto plazo, que te crees que eres Dios y no lo eres. No, hay que sea medir. Cuando tenga una inferencia hecha y una conclusión, llévala a vencimiento, porque lo más probable es que usted acierte, ¿no? Ujú. Dos o tres libros que recomiendes leer. Ya has comentado alguno, pero bueno, otros dos o tres que te parezcan interesantes Pues para mira, la audiencia. aquí justo, mira, yo tengo Muy bien. muchísimos libros, pero aquí tengo varios para valoración. El Valuation no sé si se ve, Sí, sí, Valuation. Sí. Valuation de McKinsey Company. Esto es un libro de 1000 páginas
que es la auténtica Biblia de la valoración. Eso sería como el Murphy del análisis técnico, ¿vale? Muy bien. Esto es para todo aquel que quiera instruirse de verdad en el análisis fundamental, lo recomiendo 100%. Okay. Luego, por supuesto, mi querido Peter Lynch, que el libro de Un paso adelante Wall Street, este hombre ha sido durante 14 años, ha sacado un 29% de rentabilidad anual durante 13 o 14 años. Que se dice Pues, pronto. con su fondo Magellan, ¿no? Que viene de Magallanes. Su fondo Magellan, el que hubiera empezado con 10.000 euros hubiera acabado con 2 millones y pico, ¿no? Gracias a ese 29% anual que consiguió. Un dato curioso, hablando de lo que hablábamos antes, Carlos, el promedio de rentabilidad de la gente que empezó con Peter Lynch es de un 7%. Sin embargo, él consiguió un 29% anual. Pero por eso mismo que estábamos hablando, Carlos, porque no se vieron este programa. ¿Sabes? Si hubiera, faltaron a clase. Espero que la gente que se vea este programa aprenda que hay que estar siempre invertido para que no te pase que tu promedio contra un tío que ha sacado un 29% anual sea un 7%. ¿Por qué? Porque mucha gente salía, entraba, cuando el mercado cayó un 50% vendieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por último, este libro me gusta mucho, es Competition Demystified, está en inglés, pero te habla de las ventajas competitivas y de las barreras a la entrada que tienen las empresas, en qué empresas tienes que entrar, los ciclos del capital. Muchas veces digamos que perdemos mucho tiempo en estudiar el comportamiento de la demanda, cuando lo que realmente es el importa es el comportamiento de la oferta de los productores, ¿no? Y si una compañía está calentando mucho el precio de una acción, si se está invirtiendo mucho en CAPEX en un determinado sector, eso es que más competidores van a entrar y por tanto más oferta reduce los precios a futuro y ahí es más probable que haya poca rentabilidad. Bueno, a propósito de ese libro, otro que recomendaría también es en los ciclos del capital, ¿no? Bueno, pues yo creo que he dejado 4 libros ahí que son maravillosos, ¿no? Yo con eso ya tienen muchísimo recorrido ya. Oye, Gustavo, ¿qué opinas del estoicismo? No solo para la inversión, sino también para la vida. Centrarte en lo que controlas, aislarte del ruido, que yo te veo muy estoico en Twitter, ¿vale? O en X, ahora en X, con Elon Musk. ¿Qué opinas de esta filosofía? Pues no, 100% alineado con ella, ¿no? No somos profesionales de todo. Gracias a la especialización, el ser humano ha evolucionado todo lo que ha evolucionado y cada uno tiene que especializarse en lo que cree que mejor hace y en lo que más tiempo le ha dedicado, ¿no? Y no pretendas controlar de todo, déjate ayudar, aprende y sé fiel a tus principios, a tus ideas. Estudia mucho libre mercado, mucho liberalismo, mucho capitalismo, mucha valoración, mucha escuela austríaca y olvídate del socialismo, de todos esos rollos que son mentira y sobre todo especialízate en uno o dos sectores a la hora de invertir y hazte muy profesional de ellos, porque no vas a poder controlar de todos los campos, no vas a poder saber de farmacia, de medicina, del sector automotive, del sector industrial, del sector del petróleo, del sector del oro, porque es imposible, ¿no? Así que te especializas en 2 o 3, lees mucho sobre ellos y prepárate para ganar un 15% al año sin problema. Perfecto. Mira, Gustavo es feliz y ¿qué entiendes por ser feliz? ¿Qué es para ti la felicidad? Esta pregunta me gusta hacerla. Bueno, la felicidad. Yo te veo feliz. No te creas. Bueno, algo más lo soy, pero mi trabajo me ha costado, ¿no? La felicidad, yo creo que el ser humano está siempre en permanente búsqueda de la felicidad y la felicidad es hacer las paces con uno mismo, ¿no? Al final es intentar, pues, todos esos conflictos internos que tienes, dirimirlos porque encuentras ya los caminos que tienes que coger y la felicidad al final es, pues eso, intentar estar a gusto contigo mismo, ser honesto contigo mismo, pero no creo que se consiga la felicidad sin esfuerzo, ¿no? Y la mayor felicidad, la mayor liberación de felicidad viene tras periodos muy grandes de esfuerzo, ¿no? La mayor satisfacción viene del esfuerzo, ¿no? De hecho, creo que yo desde que hago deporte soy mucho más feliz, Carlos, y el deporte requiere esfuerzo. Levantarte por la mañana y correr 10 kilómetros jode un huevo, pero luego el retorno en forma de tranquilidad, de dopamina, de endorfinas que has liberado, te piensas mucho mejor, es muchísimo mayor, pero no hay felicidad sin esfuerzo. Por tanto, para mí la felicidad es hacer las paces contigo mismo, ser honesto contigo mismo y esforzarte. Eso es felicidad, ¿no? Esforzarte y ser constante como con la inversión, sé que al final está conectado. Sí, correcto, plenamente de acuerdo contigo, Carlos. Bueno, pues Gustavo, ya llegamos al final de esta entrevista que ha sido muy maravillosa, muy eléctrica. Ahora te dejo el minuto de oro final donde puedes exponer, bueno, una reflexión global
de por qué la gente tiene que invertir, por qué tiene que preocuparse un poquito hoy por su mañana, de su futuro, y ser dueño de su vida, ser lo más libre financieramente posible. Y muchas gracias por adelantado, Gustavo. Ha sido una entrevista fantástica. Muchísimas gracias, Carlos, por haberme invitado. La verdad es que me he sentido muy a gusto y, bueno, da gusto estar con gente como tú, ¿no? Donde te puedes explicar con total libertad y ser tú mismo. Bueno, pues ahí va mi minuto, ¿no? Yo creo que la inversión es algo tan importante como la alimentación, es algo tan importante como el deporte. La inversión lo que dice de ti es que te quieres, ¿no? Una persona que invierte es una persona que se quiere, es una persona que no solamente ha sido capaz de ahorrar, que ya es un esfuerzo per se, sino también es capaz de proteger esa valoración, ese esfuerzo, ¿no? Ese capital que ha acumulado y que quiere además rentabilizarlo para poder servir de una manera mejor a la sociedad. Y eso es el capitalismo. Por tanto, la inversión es un deber que te va a convertir en una persona más feliz y más, digamos, más proclive, ¿no? hacia los procesos de capitalización necesarios para que el ser humano pueda convivir en armonía a la sociedad. La inversión es un deber, la inversión es felicidad y la inversión es responsabilidad. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer haberte tenido como entrevistado top en este canal. Muchas gracias, Carlos, de verdad, muchas gracias a vosotros. Chao.